populares. Ministro Roberto Luque asegura que los apagones a nivel nacional no tienen fecha de caducidad. La educación superior presenta nueva modalidad debido a los cortes de luz que se realizan a diario. Oficialismo y oposición mantienen sus posturas ganadoras tras la consulta popular y referéndum. Colón Pico, líder de los Lobos, volvió de la muerte para ser capturado por la Policía Nacional. La violencia se apodera de Manabí. Varias personas fueron asesinadas en Manta hoy lunes. Fiscalía estadounidense acusa al expresidente Donald Trump de cometer fraude en las elecciones de 2016. Y en los deportes, Barcelona Sporting Club presentó a Ariel Holland como su nuevo director técnico. Televidentes, buenas noches y bienvenidos a Noticias Oro Mar en este lunes 22 de abril. La audiencia de apelación solicitada por Germán Cáceres para la reducción de la pena por el femicidio de María Belén Bernal fue suspendida luego de escuchar a las partes procesales. En otro tema, Daniel Noboa nombró a Alegría Crespo como la nueva ministra de Educación. Empezamos. Referéndum y Consulta Popular 2024. Iniciamos revisando los resultados de la consulta popular y el referéndum. Con cierre a las 9 de la noche, las cifras se muestran de la siguiente manera. Vamos a revisar en este momento las cifras. La pregunta A, sobre el cambio del rol de las Fuerzas Armadas, el sí lleva un 72,70%, mientras que el no lleva un 27,30%. La pregunta B, acerca de la extradición de ecuatorianos, el sí lleva un 64,73%, mientras que el no un 35,27%. La pregunta C, acerca de la creación de judicaturas constitucionales, lleva un 60,25% del sí, y un 39,75% del no. La pregunta D, acerca de arbitraje internacional, lleva un 34,82% de sí, mientras que por el no lleva un 65,18%. En cuanto a la pregunta E, sobre la contratación a plazo fijo y por horas, el sí lleva un 30,5% y el no un 69,5%. De esta forma seguimos revisando los resultados, vamos a seguir con las cifras. A continuación mostramos los siguientes resultados. Las cifras hasta este momento por la pregunta F, acerca del control de armas y centros de rehabilitación social, el sí avanza con un 70,19% y el no con un 29,81%. La pregunta G, sobre el incremento de penas, el sí lleva un 67,84%, mientras que el no un 32,16%. En cuanto a la pregunta H, sobre el cumplimiento de totalidad de penas, el sí avanza con 67,19% y el no en 32,81%. La pregunta I, sobre tipificación del porte de armas, el sí avanza con 64,36% y el no 35,64%. La pregunta J, sobre el uso de armas incautadas para las Fuerzas Armadas y la Policía, el sí avanza con 64,53% y el no en 35,47%. En tanto, la pregunta K, sobre bienes ilícitos a manos del Estado, el sí avanza con 61,44% y el no en un 38,56%. Seguimos con este tema porque la entrega de los resultados oficiales de los comicios de este domingo podrían tardar más de lo normal, ya que este proceso ha registrado una cierta lentitud.
La promesa de las autoridades del CNE de entregar los resultados de la consulta popular y referéndum en forma ágil no se cumplió. La marcada lentitud del conteo de los votos se hizo presente. Hasta el mediodía de este lunes, tan solo 2 provincias habían completado en su totalidad el procesamiento de las actas. Se trata de las provincias de Chimborazo y Santo Domingo de los Áchilas. Se reveló en forma preliminar que el 76% de los ecuatorianos empadronados acudieron a sufragar, reportando un ausentismo que se ubica en un 24%, el mismo que según las autoridades del Consejo Nacional Electoral se debió a factores climáticos. Hasta el cierre de esta entrega pasaban más de un 80% el escrutinio total, esperándose que entrada la noche se pueda haber culminado la totalidad. Una vez que culmine el escrutinio y se entregue el resultado oficial, viene la etapa de objeción e impugnación, donde los sujetos políticos tendrán el derecho a presentar ese tipo de recursos ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Una vez que se hayan resuelto estas medidas, el Consejo Nacional Electoral informará oficialmente los resultados obtenidos en esta jornada. Mientras tanto, en Azuay se reportó que unas 22.000 actas registran inconsistencias numéricas o por tema de firmas. Pasado el mediodía de este lunes, se reinstaló la sesión permanente de escrutinio luego de que el equipo escrutador en Azuay se tomó un receso de aproximadamente 8 horas. Es posible que hasta el miércoles 24 o jueves 25 de abril concluya el conteo de votos, incluyendo el escrutinio de actas con inconsistencias, que de acuerdo a Joana Ormaza, presidenta de la Junta Provincial Electoral, son 22.000 actas por temas de firmas y numéricas. Esas actas van a recuento. Nosotros tenemos aquí ya nuestro cuerpo, nuestros funcionarios, los cuales nos van a ayudar con el recuento. Tenemos aproximadamente 140 funcionarios en 50 mesas que tenemos aquí en el Centro de Procesamiento Electoral, listos ya para iniciar con este tema del recuento y posteriormente proceder a validar las actas por medio de esta Junta. Hasta las 13 horas del lunes 22 de abril, según información de la entidad electoral, el avance de actas validadas se ubicó en el 95.49%. Que ya registran ya una opción, ya que la ciudadanía pues está sujetándose, ¿no? Pero de todas maneras nosotros tenemos también actas con inconsistencia que tenemos también que validar. Y es que caminar por el centro de procesamiento electoral es evidenciar a un personal totalmente distribuido, luego de un proceso electoral sin novedad alguna. Garantizar a la ciudadanía que se ha llevado un proceso electoral transparente, donde ha primado la democracia. Este 2024 el ausentismo se ubicó en un 23%. Ormaza atribuyó por temas de migración. Y tanto el oficialismo como la oposición se declararon ganadores tras la consulta popular y referéndum de este 21 de abril. Esto mientras que algunos actores políticos dejan claros sus puntos luego de los comicios electorales. Terminó la consulta popular y comenzaron los triunfalismos. Rafael Correa en su cuenta de X aseguró que la RC5 ganó, una postura respaldada por la ex candidata a la presidencia, Luisa González. Podemos decir que el Ecuador, el pueblo ecuatoriano le ha dicho a Daniel Noboa hasta aquí, le ha puesto un freno. El pueblo ecuatoriano le puso un freno a Daniel Noboa y esta consulta que es innecesaria, que no resolvía los problemas de fondo de los ecuatorianos, problemas que se han profundizado por las malas decisiones de Daniel Noboa, han quedado evidenciados en el resultado. A la par de los correístas estaba el oficialismo, y es que Daniel Noboa, a pesar de no conocer los resultados oficiales de la consulta popular y referéndum 2024, también realizó un post en donde agradeció el respaldo a la ciudadanía. Palabras que fueron respaldadas por la ministra de Trabajo. Era una pregunta de consulta, una pregunta que siempre va a generar miedo, porque lo nuevo genera miedo, que era la pregunta del trabajo por horas y el trabajo a plazo fijo. Pero para nosotros no constituye de ninguna manera una derrota no haber conseguido el contrato a plazo fijo ni tampoco el contrato por hora. ¿Por qué? Porque nosotros en diciembre como gobierno finalmente logramos que la ley del empleo entre en vigencia en el Ecuador. A todo esto, algunas organizaciones a nivel nacional se han pronunciado,
dejando claro un punto. Hoy tienen en su mesa la agenda de seguridad, así como también la reactivación del empleo. El presidente y la Asamblea Nacional hoy tienen un jalón de orejas, porque el pueblo ha hablado fuerte y claro. Ya no se pueden hacer los giles, y así que si van a votar en contra de, porque no me cae bien esto o el otro, están cometiendo el peor de los errores. Hoy la Asamblea Nacional tiene que inmediatamente aprobar para que la gente pueda vivir en paz. No podemos vanagloriarnos con triunfalismos, sino esto, ¿qué significa? Trabajar con mayor responsabilidad por lo que en adelante debemos sostener. La realidad es que de las 5 preguntas de referéndum, en 3 gana el sí y en 2 gana el no, mientras que en las 6 de consulta popular, el sí se quedaría con el triunfo en todas. Ligner Mendoza, Noticias Oromar. Una victoria rotunda alcanzó el gobierno de Daniel Noboa en las preguntas referentes a la seguridad en Ecuador. La tarea de ahora en adelante recae sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Para Carondelet, el tema de la seguridad de la consulta popular era lo fundamental, lo principal y lo que en verdad era más importante. El domingo, según el gobierno, las preguntas propuestas por el Ejecutivo que hacen relación al apoyo de las Fuerzas Armadas para que controlen las vías y mantengan su presencia en las cárceles, la extradición de ecuatorianos involucrados en graves delitos fueron aprobadas por los ecuatorianos, así como también las propuestas de creación de judicaturas especializadas, el cumplimiento íntegro de penas en cárceles y que las armas incautadas puedan destinarse al uso de la policía y Fuerzas Armadas. La ministra del Interior resaltaba el respaldo mayoritario a los planteamientos del régimen en materia de seguridad. Pueden tener certeza que no estoy a favor de hacer de la seguridad política, sino hacer políticas de seguridad. Este lunes, después de los resultados de la consulta y referéndum, Mónica Palencia fue titularizada como ministra del Interior. Según su afirmación, el tema de la seguridad es un tema bastante serio. El tema de seguridad es muy complejo en el país. A veces hay que omitir ciertos detalles en la narrativa también por seguridad. Para la secretaria de Estado, las 99 muertes registradas la semana anterior, si bien es un número bastante alto en las cifras que maneja el Ejecutivo, es una clara señal que van disminuyendo, sosteniendo que la misma llega al 27%. Esto luego del decreto de emergencia y por ello afirma que la seguridad en el Ecuador ha mejorado. Ha mejorado tanto que esta semana que concluyó, tuvimos solo en relación a otras semanas 99 muertos. Con la misma firmeza, la ministra adelantó que en los próximos días se observará una disminución de los delitos de extorsión, pues sostuvo que el gobierno es un gobierno serio. Pese a que aún el CNE no ha proclamado los resultados oficiales de la consulta popular y referendo, el presidente Daniel Noboa agradecía a los votantes que lo respaldaron. En un mensaje a través de redes sociales, Noboa agradeció a los votantes ecuatorianos por su amplio respaldo a una política de seguridad y lucha contra la corrupción. Además, sostuvo que el Ecuador ha hablado. Nuestro siguiente paso será seguir trabajando aún más duro que ayer. Por su parte, el no se impone en la pregunta que abría la puerta al trabajo por horas. El régimen y la oposición se pronunciaron al respecto. Con un 68.8% de votos, el no se impondría en la pregunta que abre la puerta para el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo, según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral. Lo dijo la presidenta de CNE, Diana Tamaín, quien explicó que el conteo rápido tiene un margen de error del 1%. En un exit poll contratado por el gobierno, el no también se imponía en esta pregunta con un 63.8% de apoyo de los ecuatorianos. Hay que enfatizar que los resultados del exit poll no son resultados oficiales. El mismo gobierno habló que espera los resultados del CNE, aunque adelantó que para ellos no constituye una derrota no haber conseguido el contrato a plazo fijo, ni tampoco el contrato por horas. ¿Por qué? Porque nosotros en diciembre como gobierno finalmente logramos que la ley del empleo entre en vigencia en el Ecuador y a la fecha tenemos 70.000 nuevos puestos de trabajo en jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Para el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, la pregunta del trabajo por horas era la cereza del pastel en esta consulta popular. Lo que le interesaba, por la cual el presidente de la República lo puso todo, es la consulta por el arbitraje internacional y por el trabajo por horas. Estas dos son la cereza del pastel.
En consecuencia, la gente, frente a la realidad que estamos viviendo, votó con miedo. No, si ahorita el presidente dice que ha votado la gente porque apoya su gestión, está mintiendo. Según lo escrutado hasta este lunes, los resultados preliminares confirmarían hasta ahora el conteo rápido del CNE, pues indican que el no gana con el 67%. ¿Pero qué planteaba la pregunta? Desde 2008, el artículo 327 de la Constitución prohíbe el contrato por horas por considerarlo una forma de precarización laboral. En cambio, el contrato a plazo fijo existió en Ecuador hasta 2015, cuando fue eliminado con la Ley Orgánica para la Justicia Laboral introducida durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. El argumento era que el contrato a plazo fijo no daba estabilidad laboral, pues solo duraba 2 años y al terminar el trabajador recibía solo un 25% de su salario por año bajo la llamada figura de desahucio. De hecho, según datos del gobierno de ese entonces, casi el 60% de los contratos en esa época eran a plazo fijo. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y la jornada electoral dejó un balance positivo en la zona 8 respecto a la planificación de seguridad. El comando de la zona 8 había diseñado un plan de seguridad que, según sus informes y balances, se cumplió a cabalidad. No se registraron hechos que pudieran poner en peligro la seguridad del proceso ni de los ciudadanos que se movilizaron a sufragar. Es importante mencionar que luego de haber recorrido los 3 cantones, tanto Durán, San Borondón y Guayaquil, no hemos tenido novedades de importancia. Dentro del informe que se realiza al final de la jornada, tenemos 62 personas detenidas por incumplimiento o por tener en vigencia una boleta de captura. Tenemos 43 por boletas vigentes, como son boletas de apremio, tenencia de porte de armas, boletas de captura, falsificación de documentos falsos. A las afueras de los recintos fueron detenidas 4 personas por porte ilegal de armas. Salvo las excepciones de siempre, detenidos por manutención, por boletas que estaban en vigencia, fueron conducidos ante la autoridad competente. Bueno, tenemos 2 etapas, el antes, el durante y el después del operativo. Es importante mencionar que el despliegue operativo al 100% de los 9.058 policías están dentro de los 12 distritos y estamos garantizando la jornada. Más de 6.000 uniformados desplegados en diferentes horarios prestaron servicio en la jornada electoral. Solo quedó la inconformidad en el comandante, pues al haber logrado la detención de un más buscado, alias Yuca, este quedó en libertad gracias a un certificado médico que lo acredita como consumidor de drogas, pese a que se trata de uno de los objetivos de mediano valor que hace tiempo era buscado por la policía. Cristian Arias, Noticias Oromar. En el marco de la consulta popular y referéndum, el Registro Civil de Guayaquil emitió 25.453 cédulas de identidad. La gran demanda se debió a la necesidad del documento para cumplir con la votación. Anteriormente, en agosto de 2023, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se entregaron 24.177 cédulas durante todo el mes, lo que evidencia una mejora en el servicio. Solo en el edificio matriz del Registro Civil Municipal, ubicado en la Ciudadela Marta de Roldós, se atendió a 650 personas que realizaron su trámite de cedulación este domingo 21 de abril. La madrugada de este lunes fue recapturado Fabricio Colompico en una hacienda cacaotera ubicada en Puerto Quito, Pichincha. Durante la intervención se detuvo a otras 4 personas. A Chonilio, socio de Colompico de la cárcel de Riobamba, uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colompico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. Fabricio Colompico, mencionado en este video por la fiscal Diana Salazar de planificar un atentado en su contra, fue recapturado en Puerto Quito, Pichincha, tras haberse escapado de la cárcel de Riobamba. La policía informó que la captura se dio tras varios meses de labores investigativas. El operativo fue denominado Libertad, que tiene a su haber un sinnúmero de antecedentes personales y de igual manera se encuentra vinculado con diferentes eventos asociados a delitos contra la vida y también delitos de secuestro y extorsión, en donde específicamente fue detenido por el delito de secuestro, posterior evadió el tema de la cárcel de Riobamba
y posterior también fue vinculado con un caso de intimidación en contra de la señora fiscal general del Estado. Pico fue encontrado en una hacienda cacoetera de 22 hectáreas. Para tratar de evadir la justicia se había realizado un cambio de imagen, pintando su cabello de color rubio. También se procedió a la aprehensión de Aguilar W, también recapturado, es decir que cuando hubo el amotinamiento él también se dio a la fuga conjuntamente con Colón Pico. Soto también recapturado, Zamora C y Pico Ana, hermano de este ciudadano Colón Pico. Es decir, que dentro de los 5 aprehendidos, 3 también fueron o participaron en la fuga del CRS de Riobamba. Durante el allanamiento se encontraron los siguientes indicios. 7 terminales móviles que inmediatamente ya han sido estos puestos a orden de la autoridad competente para la explotación, 2 armas de fuego, un fusil de alta connotación, un fusil que tenía proyectiles, porque al momento que ingresó Policía Nacional fueron recibidos a bala, 60 cartuchos, un vehículo y $7,300 en dinero efectivo. Antes de darnos su recaptura, en marzo pasado, los familiares aseguraron en redes sociales que había muerto sin dar mayores detalles. Estos rumores nunca fueron confirmados por las autoridades, hasta hoy que Esteban Torres se refirió al caso en una entrevista. La información era falsa, que no estaba muerto, era una cortina de humo para desviar los procesos investigativos y afortunadamente el día de hoy ha sido ya recapturado. Esperemos que esté lo antes posible en la cárcel de máxima seguridad que se tiene ahora, que es La Roca. Está en la cúpula de una organización criminal que se dedica precisamente a este tipo de delitos transnacionales. Y ¿por qué no? Podría ser el primer caso en el que, si algún país lo requiere, de extradición a raíz de la pregunta de ayer. Y eso nos va a dar, como le digo, esa utilidad en lo que el gobierno buscaba inmediatamente en un tema fundamental. En medio de un fuerte resguardo policial, Colón Pico llegó a la unidad de flagrancia en Quito para determinar a qué cárcel irá luego de la formulación de cargos. Mirly Macías, Noticias Oromar. Un hombre identificado como Jorge C. fue extraditado este 21 de abril desde Estados Unidos a Ecuador para que enfrente a la justicia por un caso de presunto abuso sexual cometido en 2018 en Manta. La extradición fue realizada a petición de la Corte Nacional de Justicia, que agradeció la cooperación de la Oficina de Asuntos Internacionales, de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y del Departamento de Estado. El ecuatoriano llegó al país escoltado por la Policía Nacional e Interpol. Alerta y preocupación en Quito tras el hallazgo de partes humanas desmembradas en el sector del condado. Conmoción en Quito por el hallazgo de cuerpos desmembrados la mañana de este lunes, 22 de abril. Los cadáveres se encontraban en una maleta en el sector del condado, en el norte de la capital. Un video publicado en redes sociales muestra cómo un vehículo de medicina legal se encuentra en la zona en la que se habría dado el hallazgo de los cuerpos. La calle se ve cerrada con cinta de peligro. Los moradores del sector contaron que solo alcanzaron a ver que bajó una motocicleta y dejaron una maleta que contenía las partes de cuerpos humanos. Encontraba un cuerpo, la maleta que se encontró, estaba lo que es el torso y las extremidades, y en el saco de yute se encontró la cabeza. Luego del tratamiento y de las técnicas forenses y del protocolo de autopsia de este ciudadano de sexo masculino de aproximadamente de 25 a 30 años de edad. Al momento, los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de INACED investigan el hecho. Se determinó que primero la causa de la muerte es asfixia por estrangulación. Posterior a esto, le decapitan y le desmembran. O sea, lo que le decapitaron y los desmembraron es post-mortem, es decir, una vez que la persona murió, fue decapitada y desmembrada. Los moradores del sector se quejaron que el vecindario es peligroso por la inseguridad. En el sitio en donde botaron la maleta es uno de los puntos más conflictivos en donde los delincuentes asaltan a las víctimas. Estos no son los primeros restos humanos que se encuentran en estas condiciones en la capital. Recordemos que el pasado domingo, 14 de abril, aparecieron los cuerpos de 3 hombres acribillados en la avenida Simón Bolívar en Quito. En aquella ocasión, un grupo de ciclistas encontró los cadáveres cerca del redondel de Los Lirios.
La Policía Nacional también halló indicios balísticos en el lugar, aunque se desconocen las causas del asesinato. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Con esto hacemos la primera pausa comercial y enseguida volvemos para contarles que aún no hay fecha para el fin de los apagones. Quédese en nuestra sintonía, ya volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros. Roberto Luque, ministro encargado de Energía, aseguró que no hay una fecha para el fin de los apagones y que se analiza la contratación de barcazas para la generación eléctrica de emergencia. Desde mañana va a operar una página web que la vamos a comunicar, centralizada, en versión beta. Tenemos que ver bien si el servidor va a aguantar la cantidad de gente que va a consultar, pero lo queremos probar para que esa comunicación sea más ágil. La idea es que salga el sector en el que uno está, que uno pueda buscar su sector, e inmediatamente salga la programación de la hora que fue el día anterior, y si hay alguna reprogramación que también salga en ese mismo espacio. Esos son los que tenemos por ahora. Referente al tema de la contratación de nueva generación eléctrica, estamos trabajando en el estudio de mercado. Recuerden que esto ya se trató el año pasado y hemos desempolvado ofertas de generación eléctrica que ahora las estamos analizando. Entonces nos hemos comunicado con empresas sin intermediarios, esto es importante, no vamos a usar intermediarios, y ojalá nos escuchen los intermediarios para que no se acerquen acá a preguntarnos y a quererse ganar una plata sobre un tema que no estamos dispuestos a ceder. En materia del impedimento que ha habido en este país para generar energía eléctrica, se ha dejado el sector privado de lado. Nosotros ahora estamos trabajando en normativas que esperamos tenerlas en aproximadamente 15 días para que la Agencia de Regulación y Control apruebe de una vez por todas resoluciones que puedan permitir que se importe gas natural como una fuente alterna para generación eléctrica, y lo mismo con energía solar. Las actuales regulaciones son muy prohibitivas, son una barrera de entrada para el sector privado, y en una crisis como esta, créanme que el sector privado puede darnos una mano muy importante, pues primordialmente también son los que más lo sufren. Las actividades laborales se retomaron en Guayaquil, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, los apagones continúan, aunque con nuevos horarios. Sectores productivos sienten la afectación. Ni bien se terminó el proceso de consulta popular, se retomaron las actividades de trabajo. Tanto en el sector público como en el privado se reiniciaron las labores. Algunos negocios vieron afectados sus horarios habituales debido al corte de energía eléctrica, como estos almacenes de la calle Ayacucho, que decidieron abrir más tarde de lo acostumbrado. Senel, por su parte, publicó los horarios de los racionamientos. El lapso de tiempo en el que se sufre el corte del servicio varía entre 5 y hasta 8 horas. Algunas zonas que tenían 3 segmentos de corte ahora tienen 2, y en los que tenían 2 ahora tienen un solo espacio de suspensión. La zona del suburbio de la ciudad, que comprende barrios como la calle 29 y la F, Pancho Segura y la 28, Batallón del Suburbio, Nuevos Horizontes, tendrán cortes de 0 horas a 3 de la madrugada y de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En ese mismo horario entran algunas zonas del centro, como la calle Esmeraldas, Lorenzo de Garaycoa, Colón, Aguirre, 9 de octubre, Portete, Venezuela, y también barrios del norte, como Kennedy Vieja, Kennedy Norte, Urdesa, Miguel H. Alcíbar, Albatros, Álamos, Atarazana y Fae. De 0 horas a 6 de la mañana se suspenderá el servicio en la Avenida del Bombero, Los Ceibos, Bim Bambún, La Marta de Roldós, Milote y parte de la zona industrial de la Vía Daule. Otro corte va desde las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Allí se afectan las ciudadelas
Bolivariana, el barrio Orellana, calles como Los Ríos, Andrés Marín, Pedro Pablo Gómez y Capitán Nájera. Todo usuario puede consultar en la web de CENEL con su código de planilla el horario en que se cortará el servicio en su sector y así planificar sus actividades. Si bien es cierto, las recientes lluvias daban un respiro, según los especialistas es insuficiente para enfrentar la crisis energética, por lo que los racionamientos no se terminarán tan pronto. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y asimismo, desde este lunes 22 de abril, las clases en institutos técnicos y universidades tendrán algunos cambios debido a los cortes de luz. Los institutos técnicos, tecnológicos y las universidades públicas modificaron sus horarios de clases este lunes debido a los cortes de luz ocasionados por la crisis energética que vive el país. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, informó que los institutos superiores, técnicos, tecnológicos y los conservatorios públicos mantendrán las actividades académicas regulares en la jornada matutina, conforme a las modalidades de estudio de cada carrera. Mientras que en la jornada vespertina, las actividades académicas serán presenciales hasta las 17 horas. Las carreras que se desarrollen en modalidades que no requieran la presencialidad se ejecutarán de manera regular. En el caso de la jornada nocturna, la modalidad será no presencial. Las actividades académicas se desarrollarán en formato virtual, indicó la CENESID en un comunicado en las últimas horas. A través de un escrito, la Universidad Central informó en cambio que en caso de haber cortes energéticos en horas de la tarde, se suspenderán las actividades a partir de las 18 horas para precautelar la seguridad de los alumnos y maestros. El tiempo restante de clase deberá ser complementado con actividades de aprendizaje autónomo o de clases virtuales, dice el documento. En tanto, en la mañana y mientras haya luz solar, las clases se desarrollarán con normalidad. Según la institución, de la misma manera, se actuará en caso de que los cortes de energía eléctrica impidan el desarrollo prolongado de prácticas de experimentación y laboratorios. Por su parte, la Universidad de Cuenca mantiene suspendidas las clases de grado en todos los campus durante toda la jornada de este lunes. Sin embargo, las clases de posgrado y otras actividades académicas se desarrollarán con normalidad. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El gobierno mexicano está tramitando un salvoconducto de salida del país para el ex vicepresidente Jorge Glass. Así lo aseguró la canciller de este país, Alicia Bárcena, en la matutina presidencial de este lunes. Acudiendo a diferentes instancias, una de ellas el Consejo de Derechos Humanos. Hemos acudido también estamos viendo lo de la Convención de Caracas, que es nuestro derecho de que nos entreguen a Jorge Glass con un salvoconducto. En este momento preocupados sobre todo por su estado de salud, hemos pedido el apoyo incluso de terceras embajadas que están en Ecuador, como la Embajada de Suiza, y la Nunciatura. La verdad es que ahorita estamos concentrados también en la Corte Internacional de Justicia, que solamente ve el caso de la violación de nuestras dependencias, porque la audiencia va a ser el 30 de abril. Y ahí estamos concentrando, por instrucciones del presidente, mucho esfuerzo en este momento jurídico para ganar ese caso ante la Corte Internacional de Justicia. Por otra parte, estamos haciendo todo el análisis de cómo podemos acelerar que nos entreguen a Jorge Glass y que le den el salvoconducto respectivo. Revisamos otros temas, y es que a partir de mayo, Petroecuador exportará más de 4 millones de barriles de crudo oriente a una empresa estatal internacional. Además, una central de procesamiento de fluido fue inaugurada en Orellana. Aproximadamente 335 millones de dólares recibirá Ecuador por la venta de 4.320.000 barriles de crudo oriente a la empresa estatal noruega Equinor ASA. La exportación por parte de Petroecuador se realizará a partir de mayo. Para este concurso internacional se invitó a 36 empresas calificadas en el registro de proveedores, y de las 4 ofertas presentadas, Equinor ASA fue la ganadora. La adjudicación fue el 16 de abril. A decir de Petroecuador, en lo que va de 2024 ha realizado 10 ventas de crudo en el mercado spot. De esas, 6 corresponden a crudo oriente y 4 a crudo napo.
Mientras tanto, se inauguró una central de procesamiento de fluido, es decir, que separa el agua, el gas asociado y el petróleo. Se trata de la central Culebra 21, ubicada en el campo Culebra del bloque 61 en la provincia de Orellana. Esta planta, cuya inversión fue de 97 millones de dólares, procesará 65.000 barriles diarios de fluido provenientes de la zona norte de Auca. Según Petroecuador, con esta infraestructura se reducirá en 2024 37.000 toneladas de CO2, evitando 7 antorchas. Asimismo, proyectan una producción a futuro de 6 megavatios y la utilización de 2.5 millones de pies cúbicos de gas. Tania Loor, Noticias Oromar. Por otro lado, el asambleísta del oficialismo, Jonathan Parra, aseguró que nunca ha negado sus antiguos vínculos con el correísmo. Escuchemos. Pero tuvo nexo o no con el correísmo usted. Es que yo nunca lo he negado, es que hay que hablar las cosas como son. Pero si yo me pongo al mismo nivel, yo puedo entonces sacar las fotos de María Paula Romo con Rafael Correa, pero ella también se abrió. Pues. Entonces, guardemos las formas y el debate tenemos que elevarlo. Yo nunca lo he negado, pero cuando me abrí públicamente, lo hice en el 2018, cuando dos compadres se pelean y pierden el rumbo del proyecto. Yo era un joven político que quería desentar la política. ¿Qué hacía entonces? Me quedaba en los dos lados donde no me sentía representado. ¿Qué tenía que hacer? ¿Irme a mi casa a dormir mientras veía cómo la vieja clase política hacía lo suyo? No, jamás he salido por denunciado ni por corrupción. Y ojo, y esto lo he dicho en todos los medios, y yo he ocupado altos cargos en la administración pública. He administrado millones de dólares y ningún solo examen de Contraloría dice que soy un vulgar delincuente o sobreprecio que se ha robado las cosas como se han robado algunos. Este es el momento de adecentar la política y elevar el debate. Hacemos una nueva pausa comercial y enseguida volvemos como siempre para revisar los últimos sucesos acontecidos en nuestro país. Ya regresamos. Horas con 45 minutos. En el puerto Manabita se registró un hecho violento. 3 personas que estaban laborando en un taller fueron asesinadas. Más detalles con nuestro compañero Daniel Moreira en el lugar de los hechos. Te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas noches. Nos encontramos en la calle 110 y avenida 111 de la parroquia Tarqui del Cantón Manta, donde se ha registrado un nuevo hecho violento. Aquí en este sector llegaron tipos y dispararon por repetidas ocasiones en un taller mecánico, y para eso vamos a hablar con el coronel de la policía, con el mayor de la policía. Mayor, cuéntanos un poco cómo se dieron las cosas aquí en este sector. Se menciona que hay 3 personas fallecidas. Buenas noches. Precisamente aquí en el sector de las 7 puñaladas del circuito Tarqui de la ciudad de Manta, se ha producido un ataque armado a unas personas en un taller mecánico, dejando como resultado 3 personas fallecidas. Han sido objeto de este ataque armado con armamento de varios calibres, con armamento de distinto calibre. Al momento las unidades se encuentran desplegadas en territorio realizando las labores de búsqueda de los presuntos causantes de este acto violento. Se menciona que se habría utilizado arma de 9 milímetros y tipo fusil. Sí, esas son algunas de los indicios que se encontraban en el lugar y fueron levantadas por el personal de criminalística, quienes realizarán las respectivas experticias y serán puestos en conocimiento de la autoridad competente. Tenemos el trabajo policial. También en horas de la tarde se registró otro hecho violento cerca de este sector, el barrio Paraíso. Encontraron un vehículo, un automotor. Los sicarios en este lugar se mencionan que iban en un vehículo tipo rodeo, parece. Sí, las primeras averiguaciones dicen que fue un vehículo tipo Jeep que había participado en este evento violento. Entonces, como le manifiesto, las unidades investigativas ya están realizando los respectivos trabajos de levantamiento de información para poder actuar en flagrancia. ¿Están identificados los 3 cuerpos de las personas?
Justamente está la unidad de medicina legal realizando ese trabajo en los diferentes lugares donde están, tanto aquí como en las casas de salud donde se encuentran las personas heridas. El mensaje a la ciudadanía, ya que tiene un poco de temor de salir a la calle. Sabemos que la Policía Nacional está activada con todo su equipo táctico que ustedes tienen. El mensaje a la ciudadanía para que guarden un poco, porque sienten pudor salir a las calles y ver este tipo de crímenes en la ciudad de Manta. Bueno, el mensaje a la comunidad en sí, seguir manteniendo las medidas de autoprotección, activar los productos y servicios del portafolio de servicios que tiene Policía Comunitaria, lo que es botones de seguridad, lo que es alarmas comunitarias, todo lo que la policía ofrece para brindar una mayor seguridad. Aparte de las labores de patrullaje que realizan, es importante que tengan conocimiento que los demás productos y servicios que ofrece la Policía Nacional siguen activos y pueden acceder a ellos de manera automática en una unidad de policía comunitaria. Gracias, Mayor, por su atención. Nosotros, así como le estábamos informando, estimados amigos televidentes de Oromar Televisión, nos encontramos en la avenida 111 y calle 110 de Cantón Manta, esto pertenece a la parroquia Tarqui, donde se ha registrado otro nuevo hecho violento ocurrido esta tarde. Los familiares de las personas que se encontraban en este lugar, uno de la víctima era el dueño del taller, muy conocido como el Maestro Rubio, y los 3 fallecidos eran ayudantes. A una persona todavía en una casa de salud que se debate entre la vida y la muerte. Con esta información nosotros volvemos a Estudios Centrales. Querida Tadeo. Gracias, Daniel, por los detalles que nos traes a esta hora de la noche. En nuestras próximas emisiones tendremos más detalles de este suceso. Ahora les contamos que un joven fue asesinado cerca de una urbanización privada, también en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. La víctima no registraba antecedentes penales. Sicarios llegaron a bordo de una motocicleta hasta la avenida 108 y calle 117 del barrio Los Esteros y asesinaron a un hombre de varios disparos. La Fiscalía ha realizado la respectiva diligencia de levantamiento de cadáver. El ciudadano responde a los nombres de García Ceballos Jesús, no presenta antecedentes penales. Hasta el sitio se movilizó personal de la Policía Nacional para recabar indicios y empezar con las investigaciones. Se indica que trabajaba en temas de aire y en temas de motocicleta, habría estado con otra persona, se percata, sale corriendo y es victimado. La fiscal informó del hallazgo de una motocicleta incendiándose a pocas cuadras del sector. Ha hecho con criminalística levantamiento de indicios, 9 indicios balísticos, posibles causantes habrían dejado la moto como unas 2 cuadras del lugar. Finalmente, el cuerpo de la víctima fue llevado hasta el centro forense de la ciudad para que le realicen la respectiva autopsia que determina la ley. En lo que va del año en el distrito Manta, ya se han registrado alrededor de 93 muertes violentas. Mirly Macías, Noticias Oromar. En nuestro segmento comercial les contamos que el Suzuki Jimmy de 5 puertas ya está disponible en todo el país. En la siguiente nota les mostramos todo lo que el modelo todoterreno les ofrece. Con más de 50 años de trayectoria, más de 3 millones de unidades vendidas en 199 países, llega por primera vez en la historia el verdadero todoterreno de Suzuki en su versión 5 puertas. A lo largo de su historia, Suzuki Jimny ha establecido una conexión única, convirtiéndose en una leyenda 4x4 a lo largo de sus casi 4 décadas en el país. La tan esperada cuarta generación llega con un rendimiento excepcional, diseño sofisticado de un verdadero todoterreno, espacio incomparable y máxima versatilidad. El nuevo modelo ha cautivado a los amantes de la marca desde su lanzamiento a nivel global. Este vehículo icónico llega a Ecuador a través de una edición limitada de 100 unidades numeradas. El exponente combina desempeño excepcional y versatilidad, destacando por su diseño purista todoterreno con un espíritu libre y explorador. Además, el todoterreno respalda a sus usuarios a través de sistemas de seguridad activos. Este nuevo modelo se encuentra ya disponible en todos los Suzuki Stores a nivel nacional. Un vehículo espectacular y algunos compañeros ya están seguros que van a renovar su automotor en este mes. Pero siempre tienes que poner los pies sobre la tierra y liberarte de conexiones costosas y lentas. Con FibraMax disfruta una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad
por solo 17,50 mensuales en Fibra Max. Cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. De esta manera, Tania, amigos televidentes, llegamos a la parte final de este servicio informativo. Así es, Ligner y amigos, como siempre, gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.